Novela ligera. No soy un regresor. Capítulo 146, El hombre de verdad, tos. Liberando el maná envuelto alrededor de su pecho izquierdo, dibujó una imagen en su cabeza. La imagen de una bomba. Una poderosa bomba de rayos que contiene una electricidad aterradora que arrasaría un área en un radio de decenas de metros. Mientras contenía esa imagen dentro de la botella de cristal, la arrojó. BZZZZZZZZZT. La botella de vidrio que contenía un rayo azul provocó una pequeña ráfaga de viento mientras salía disparada hacia adelante. Kurosaki Sosuke, que estaba atado a la silla, frunció el ceño lentamente. Una gota de agua clara flotó en el aire y envolvió la botella de vidrio que estaba envuelta en un rayo. El rayo azul que explotó fuera de la botella de vidrio no fue capaz de atravesar la fina gota de agua y salió volando. ¿Desde cuándo? ¿Lo sabías? Ojos fríos. La impresión de que Yuji parecía que iba a caerse al tocarlo se revirtió en un instante solo porque la luz en sus ojos cambió. De una presa que tiembla de miedo a un astuto cazador que espera que su presa caiga en su trampa. Una pegajosa intención asesina que era como una espesa niebla se instaló en el sótano. Desde el principio. Ojin sonrió tranquilamente en medio de la espesa intención asesina que habría asfixiado a una persona común. ¿Cómo? Sosuke miró a Ojin como si no pudiera entender. Cuando incluso sus subordinados no conocían su identidad, ¿cómo tenía sentido que Ojin pudiera descubrir sus mentiras en su primer encuentro? ¿No te lo dije ya? Dije que pediría que salvaran a mi hermana pequeña. ¿Te diste cuenta de que solo mentí con eso? ¿De verdad esperas que me crea eso? Por supuesto que no es eso lo único. Ojin sonrió y cruzó las piernas. Durante los últimos meses, ustedes actuaron ocultando minuciosamente la ubicación de las instalaciones de digestión, pero, de manera oportuna, la ubicación de una instalación de digestión fue expuesta por coincidencia justo cuando llegué a Japón. Hasta ese momento era comprensible, tal vez los meses de esfuerzo de Kuroushi finalmente estaban dando frutos. Sin embargo, no tiene sentido que no haya dispositivos de seguridad ni siquiera centinelas cerca del asilo. Fue como si hubieran abierto las puertas de par en par para saludar la llegada del clan Kuroushi. Aún así, eso no debería ser suficiente para descubrir mi identidad. Sosuke entrecerró los ojos. Como dijo, era difícil encontrar una manera de relacionar a Yuji con Sosuke simplemente porque la seguridad era demasiado descuidada. En primer lugar, Yuji era demasiado diferente en comparación con el Sosuke que el mundo conocía. ¿Quién podría pensar que un desarrollador flaco y manco que parecía estar al borde del colapso era la misma persona que Kurosaki Sosuke, el llamado rey de los caballitos de mar que reinaba como una entidad de miedo? ¿Tu brazo? ¿Brazo? Ojin señaló la zona donde se encontraba el brazo izquierdo cortado de Sosuke. Ese brazo, dijiste que te lo cortaron después de acercarte a Kurosaki Sosuke, ¿no? Así es. Los humanos creen fácilmente en las palabras de seres más débiles que ellos por instinto porque juzgan que no serían una gran amenaza incluso si fueran traicionados. No era una cuestión de razón no lógica, sino más bien de emoción e instinto. Fue la misma razón por la que películas famosas con giros en la trama hicieron que los lisiados resultaran ser los culpables. Kurosaki Sosuke hizo que Sakai Yuji tuviera un solo brazo para aprovecharse astutamente de esa mentalidad humana. No había muchos otros métodos que pudieran hacer que alguien pareciera tan claramente débil como un cuerpo defectuoso. Pero, ¿por qué fue el brazo? ¿Qué? ¿No te parece extraño? ¿Qué parte es extraña? Los hombros de Ojin se sacudieron hacia arriba y hacia abajo mientras se reía. Según usted, Sakai Yuji es el único desarrollador que puede reconstruir la Tierra abandonada por las estrellas, ¿no es así? En ese caso, deberías haberle cortado la pierna, no el brazo. Los ojos de Kurosaki Sosuke se abrieron. Cortar la pierna, y no el brazo. Las palabras que salieron de la boca de Ojin resonaron en su cabeza. Jaja. Una risa escapó inconscientemente de su boca. Pensándolo ahora, fue una pregunta extremadamente natural. En lugar de cortarle el brazo a un desarrollador y reducir la eficiencia del trabajo, era mucho más efectivo cortarle la pierna para que no pudiera escapar. Tú tampoco estás en tu sano juicio. Sin embargo, eso era solo una cuestión teórica. ¿Cuántas personas mirarían a una persona manca que tiembla de miedo y pensarían en la eficiencia del trabajo? ¿Qué piensas exactamente de los demás humanos? En cierto sentido, esa pregunta solo podría venir a la mente si pensaras en los demás seres humanos no como personas,
sino como ganado o herramientas. Comillas jaja. Vaya, no pensé que escucharía esas palabras de un bastardo que secuestra personas y las convierte en pociones. Ojin se rió y aplaudió. Bueno, de todos modos, ya deberías saber cómo pude averiguar tu identidad, ¿no? Comillas, ¿por qué hiciste esto? Comillas ¿hacer qué? Comillas, ¿por qué fingiste no saber nada a pesar de conocer mi identidad todo este tiempo? Sosuke frunció el ceño. Si Ojin hubiera sabido sobre su identidad desde el principio, podría haberlo expuesto de inmediato en ese momento, pero ¿por qué se esforzó por exponer su identidad 3 días después del hecho? Eso es porque sabía que ibas a comerte tu propia piel. ¿Qué quieres decir? Ojin sonrió brillantemente y asintió con la cabeza. Se necesitan muchos sacrificios para alcanzar tu objetivo. Por ejemplo, la facción hipocampo que había construido hasta entonces. Ja, hablas como si supieras todos mis objetivos. Lo sé. Ojin no podía ignorarlo. El hecho de que Yuji sea Kurosaki Sosuke no es tan importante. Lo importante fue por qué Kurosaki Sosuke decidió actuar como Sakai Yuji y dejarse capturar. Estabas tratando de borrar la existencia llamada Kurosaki Sosuke. ¿Cuál era el mejor método para que un delincuente se deshiciera de sus antecedentes penales? ¿Esconderse en secreto? ¿Pasar por una cirugía estética en todo el cuerpo y disfrazarse de otra persona? No. El mejor método era hacer parecer que el culpable estaba muerto. Después de todo, no había forma de cazar a una persona que ya estaba muerta. Comillas, ¿por qué? ¿Empezaste a sentir presión después de escuchar que Cheon Do-yeon había muerto? Sosuke meneó la cabeza como si estuviera harto de eso. Yo pierdo, tú ganas. En primer lugar, no creía que su plan fuera perfecto e impecable, pero no esperaba que fuera destruido tan completamente. Cuando Sosuke apoyó la espalda en la silla con una expresión frustrada. Sorpresa, sorpresa. Se oían pasos pesados bajando las escaleras. Sakaki, con expresión rígida, y Eun, con ojos que contenían desprecio, bajaron al sótano. Detrás de Sakaki estaban Koshiro y los miembros de Kuroushi caminando en fila hacia el sótano. Sakai Yuji, no, Kurosaki Sosuke. Los ojos de Sakaki brillaron ferozmente como si hubiera escuchado toda la conversación mientras miraba a Sosuke. Comillas, ¿qué? ¿Estaban todos reunidos afuera escuchando a escondidas? Sosuke sonrió y miró a la gente que había entrado al sótano. Comillas, bastardo. Estallido. Sakaki gritó con un grito ensordecedor mientras retorcía el collar de Sosuke, que estaba atado a la silla. Comillas, ¿me estás diciendo que todo eso fue solo una actuación? ¿Cuánto había pensado en Yuji durante los últimos 3 días? Se sentía decepcionado consigo mismo por no haber podido blandir su espada cuando Yuji le había rogado que lo matara. La verdad es que estaba un poco asustado, pero un hombre entre hombres es muy diferente. Confié en que no me matarías. Sosuke se rió a carcajadas como si estuviera loco mientras le agarraban el cuello. Pero, señor Tauro, ¿sabía usted? Sus labios se torcieron. Que no soy el único que ha estado actuando. Comillas, ¿qué? Sakaki frunció el ceño. Toma. Detrás de él se oía el sonido de pies avanzando bruscamente. Una intención asesina rozó fríamente la nuca de Sakaki por un momento. Lo que Sakaki vio cuando giró la cabeza con urgencia. Lo siento, Oyabun. Estaba Koshiro, sosteniendo un cuchillo con ambas manos. Con una expresión al borde de las lágrimas y su cuchillo en alto, blandió el cuchillo hacia la espalda de Sakaki. Cuando el cuchillo del que caían gotas transparentes estaba a punto de atravesar el corazón de Sakaki. Ruido sordo. Como si supiera qué sucedería, Ojin llegó junto a Koshiro antes de que se dieran cuenta y lo agarró del brazo. Un suspiro de alivio salió de la boca de Koshiro una vez que su brazo fue detenido. Como si el hecho de haber evitado su ataque fuera en realidad un alivio, una ligera sonrisa se formó en su boca. Suspiro. Ojin exhaló profundamente después de atrapar el brazo de Koshiro. Esperaba que esta maldita situación no ocurriera. Murmuró insultos y pateó bruscamente el estómago de Koshiro. Estallido. Koshiro salió volando hacia atrás y se estrelló contra la pared, y el cuchillo que tenía en la mano cayó al suelo. Comillas, ¿qué es exactamente? La boca de Sakaki se abrió estupefacto con una expresión que era varias veces más de shock que cuando descubrió que la de Yuji era Sosuke. Ojin miró a Koshiro desplomado en el suelo con una expresión amarga. No iba a mencionarlo primero si no hacía su movimiento, pero no pudo ocultarlo por más tiempo una vez que lanzó el cuchillo hacia Sakaki.
Señor Sakaki, ¿recuerda cuando se utilizaba el Yume Anashi? Recuerdo. Seguramente usamos el Yume Anashi en Sosuke en ese entonces. Pero a pesar de eso, no había dicho la verdad. ¿Cómo fue eso posible? El método era sencillo. Era tan simple que resultaba aburrido y tan soso que provocaba bostezos. El Yume Anashi era falso. Y en aquel entonces, solo había una persona que podía cambiar el verdadero Yume Anashi por uno falso. Ojin miró a Koshiro, quien tenía la cabeza gacha en silencio. No había caído inconsciente. No había forma de que cayera inconsciente al estrellarse contra una pared cuando era un despertador de Scutum. Koshiro. Sakaki miró a Koshiro con ojos temblorosos. ¿Por qué? ¿Por qué? Recordó la forma en que Koshiro lo llamaba Oyabun. Recordó su voz cuando gritó enérgicamente que quería convertirse en un hombre como él, con ojos brillantes. Koshiro no era simplemente su subordinado. Era su discípulo y una existencia afín a la de su hijo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué, Koshiro, gritó Sakaki. Oyabun. Koshiro se mordió los labios mientras sus hombros temblaban. Ojin miró en silencio a Koshiro y luego giró la cabeza hacia Sosuke. ¿Por qué crees que Sakai Yuji obedeció a Kurosaki Sosuke? ¿De qué estás hablando? ¿No es Sakai Yuji una persona inexistente inventada por... ¿Por qué? ¿Crees que obedeció a Kurosaki? La expresión de Sakaki se puso rígida. Parecía que se dio cuenta de algo cuando su puño que sostenía el collar de Sosuke comenzó a temblar. Ojin exhaló un suspiro corto y pronto continuó con una expresión amarga. La que fue envenenada no fue la hermana menor de Sakai Yuji, sino la de Koshiro. Novela ligera. No soy un regresor. Capítulo 147, El hombre de verdad, 3. PFFT, ja, ja 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 ja. El sonido de su risa clara resonó en el sótano iluminado por luces tenues. Vaya, ¿de verdad lo sabías todo? Los ojos de Sakaki brillaban con interés mientras miraba a Ojin. A pesar de que todos sus planes se habían ido al traste, su actitud era completamente relajada. O bien no está bien de la cabeza, o bien todavía tiene más cartas ocultas preparadas. También existía la posibilidad de que fueran ambas cosas. Ojin miró con calma a Sakaki y Koshiro. Koshiro, ¿es eso cierto? Le pregunté si era cierto. Sakaki miró fríamente a Koshiro, que lloraba con la cabeza gacha. Lo siento, Oyabun. Los puños fuertemente apretados de Sakaki temblaron y exhaló un profundo suspiro mientras cerraba lentamente los ojos. Lo siento, lo siento, lo siento. Koshiro se disculpó repetidamente como una máquina rota mientras las lágrimas continuaban cayendo por su rostro. No deberías mostrarle piedad si se disculpa de esa manera, tal como lo hiciste conmigo. Sosuke se rió alegremente mientras se burlaba de Sakaki. Sosuke Kurosaki. Las venas gruesas en la frente de Sakaki aparecieron cuando tiró de su mano que sostenía el collar de Sosuke y luego agitó violentamente su puño. Su puño, que contenía una onda de choque intangible, golpeó de lleno en el medio de la frente de Sosuke. Chapoteo. Se escuchó un sonido que no parecía provenir de un puñetazo en la cara de un humano, sino más bien de un charco de agua. El rostro de Sosuke adoptó la forma de un puño y lentamente volvió a su apariencia original, como si el tiempo fluyera en reversa. ¿Qué es el T-1000? Ojin se rió entre dientes mientras veía el cuerpo de Sosuke convertirse en agua como un monstruo líquido. Normalmente habría sido imposible convertir su cuerpo en forma líquida de esa manera debido a las esposas que restringen el flujo de maná. Sin embargo, probablemente Koshiro los liberó. El que había llevado a Sosuke al sótano fue Koshiro en primer lugar. Con su hermana menor capturada como rehén, no había forma de que pudiera atarlo adecuadamente. Jajaja, ese tipo de ataques no funcionan conmigo. Sosuke se rió mientras giraba su cuerpo. Gorgoteo. Su cuerpo que se había convertido en forma líquida se deslizó de la mano de Sakaki. ¿Te atreves?, gritó Sakaki mientras levantaba el puño una vez más. Su puño estaba retenido como si estuviera tirando de la cuerda de un arco. El estigma de Tauro emitió una luz intensa mientras las ondas de choque comenzaron a condensarse en su puño. Si Sosuke pudo absorber el impacto convirtiendo su cuerpo en agua, Sakaki simplemente tuvo que tener suficiente poder para destruir completamente el agua. Silbido. Su puño, que contenía ondas de choque condensadas, se dirigió hacia Sosuke. En ese momento, Koshiro,
que estaba sentado, se levantó de repente y se paró frente a Sosuke, cruzó los brazos en forma de cruz y creó un escudo de luz azul sobre sus brazos. Comillas que. Con una expresión de choque en su rostro, Sakaki intentó detener su puño, pero no pudo detener un puño que ya estaba al borde del impacto. ¡Bang! Simultáneamente con el fuerte sonido de una explosión, el cuerpo de Koshiro se deslizó hacia atrás. Comillas 2. El escudo quedó miserablemente destruido mientras la sangre empezó a salir de los huecos de su boca. Comillas me protegiste, eso fue tan genial que podría enamorarme de ti. Comillas callarse la boca. Koshiro miró furiosamente a Sosuke, quien estaba haciendo comentarios provocadores. Comillas deberías estar diciendo ese tipo de palabras arrogantes. Sosuke rió levemente y lentamente levantó la mano. El veneno en tu hermana pequeña se descontrolará con el ligero movimiento de uno de mis dedos aquí, ¿sabes? Comillas eso es. El rostro de Koshiro se tiñó de blanco por el miedo. Comillas no, por favor, cualquier cosa menos eso. Rápidamente se puso de rodillas y agarró los pantalones de Sosuke. Me pregunto qué debería hacer. Debería empezar por esparcir el veneno alrededor de su cintura y dejarla incapacitada, o tal vez esparcirlo cerca de su rostro y hacer que no pueda caminar con el rostro expuesto por el resto de su vida. Comillas hice todo lo que me dijiste. No, por favor, cualquier cosa menos mi hermana pequeña. Comillas jajajajaja. Parecía que Sosuke encontró divertida la forma en que Koshiro rogaba, mientras se agarraba el vientre y se reía incontrolablemente. Koshiro. Sakaki miró a Koshiro, quien inclinaba la cabeza bajo los pies de Sosuke, con una expresión rígida. Sus puños apretados temblaban. Cuando estaba a punto de dar un paso adelante porque su paciencia había llegado al límite. Comillas qué montón de tonterías. Ojin se movió primero y corrió hacia Sosuke. Su tremenda velocidad de aceleración hizo que pareciera que su cuerpo se estiraba, y un rastro de relámpagos azules brilló a su paso. Ojin sacó una varilla de acero de su cinturón mientras se acercaba a Sosuke y le inyectó mana. Zumbido. Clac. La varilla de acero emitió luz y se convirtió en una lanza una vez que recibió el mana. Silbido. La punta de la lanza se balanceó con movimientos limpios y atravesó el plexo solar de Sosuke. Sin embargo. Chapoteo. Una vez más, el cuerpo de Sosuke se convirtió en agua cuando la lanza lo atravesó y no le causó daño. Comillas ¿no dije que ese tipo de ataques son inútiles? Comillas ¿es eso correcto? Ojin sonrió y envió un rayo por la lanza. Se imaginó un pararrayos en su cabeza. Como si fueran relámpagos que cayeran del cielo, un rayo azul comenzó a formarse en la punta de la lanza que atravesaba el cuerpo de Sosuke. Rayo azul. Un rayo azul explotó en forma de abanico y se extendió severamente por el cuerpo de Sosuke mientras estaba en forma líquida. BZZZZZZZZZT. Comillas uff. La expresión de Sosuke se distorsionó. Él gimió y dio un paso atrás con urgencia para escapar del alcance del rayo. Comillas maldita sea. Parecía que el dolor que provenía del rayo era bastante intenso, mientras Sosuke miraba a Ojin con una expresión enfurecida. Yo seré quien lo enfrente, así que deberías contener a Koshiro. Sin embargo. De todos modos, tus ataques no funcionarán contra él. Sakaki miró a Sosuke, cuyo cuerpo entero se había convertido en líquido, y bajó la cabeza. Entiendo. No te preocupes, vaporizaré a ese bastardo de baba para que no quede ni rastro de él. Los ojos de Eun brillaron ferozmente mientras estaba junto a Ojin. Después de apenas escapar del alcance del rayo, las comisuras de los labios de Sosuke se levantaron mientras reía con picardía. ¿Pero realmente tienes tiempo para estar peleando conmigo aquí? ¿Comillas qué? Ya es hora de que empiece. ¿Por dónde empezar? Preguntó a Eun mientras miraba a Sosuke con disgusto en sus ojos. Sosuke silbó y respondió brevemente. La masacre. ¿Qué? Los hombros de Eun se estremecieron ante la respuesta que apestaba a sangre. Ordené a mis subordinados que permanecieran en espera en las instalaciones de digestión y atacaran indiscriminadamente a cualquier persona cercana si no llegaban a tiempo. Comillas tú, hijo de puta loco. Eun gritó con una expresión de sorpresa y rápidamente sacó su teléfono. Ella no sabía leer japonés, pero podía ver en las noticias en tiempo real la transmisión de Osaka en llamas. El número de víctimas se saldrá de control si no se aborda el problema rápidamente, ¿sabes? Sosuke les irritó los nervios y se rió a carcajadas.
Así que esta es la carta oculta que había preparado. Ojin chasqueó la lengua y miró el teléfono de Eun para ver el estado de Osaka. Se preguntó por qué Sosuke había estado tan relajado a pesar de que sus planes habían sido expuestos, y resultó que tenía tal movimiento preparado. Ojin, esto es... Eun miró su teléfono con el ceño fruncido. Osaka envuelta en llamas. La forma en que los despertadores del hipocampo atacaban indiscriminadamente a las personas fue transmitida claramente a través de la cámara que se movía intensamente. Comillas, esos hijos de puta. Eun apretó fuerte los puños y tembló de ira. A diferencia de Ojin, a quien realmente no le importaba si otras personas morían o no, ella tenía un corazón bondadoso. Le resultaba difícil mantener la compostura mientras veía a miles de personas siendo masacradas. Eun, toma a los miembros de Kuroushi y ocúpate de esos bastardos. Pero... soy más que suficiente para cuidarlo. Ojin miró a Sosuke y agarró ligeramente su lanza. Había una alta probabilidad de que Sosuke tuviera más cartas ocultas preparadas, basándose en su actitud tranquila, sin embargo. Eso no significa que pueda quedarme quieto en esta situación. Había una conclusión a la que podía llegar después de luchar con numerosos despertadores del hipocampo hasta entonces. Esos bastardos no pueden vencerme. Ojin le sonrió a Sosuke y empujó ligeramente a Eun mientras ella dudaba. Date prisa y vete, Eun. ¿Cómo realmente puedes lidiar con él sola, verdad? Comillas, ¿alguna vez me has visto mentir? Demasiadas jodidas veces. Ajá. De todos modos, esta vez no estoy mintiendo, así que no te preocupes. No te atrevas a dejar que te golpeen después de decir eso, no te dejaré descansar en paz. Eun se dio la vuelta y salió corriendo rápidamente del sótano. Seguidla, dijo Sakaki con una expresión rígida a los miembros de su clan que esperaban sus órdenes. Una vez que Eun y los miembros del clan Kuroushi abandonaron el sótano, solo quedaron Sakaki, Koshiro y Ojin. Vas a enfrentarte a mí solo. Sosuke miró a Ojin con burla. Su plexo solar, que fue perforado por la lanza, se derritió y se regeneró a su forma original. Comillas, ¿lo perdiste solo porque lograste un solo ataque exitoso? No creo que esas sean las palabras que deberían salir de alguien que se quejó después de recibir un golpe. Realmente estás en tu pedestal solo porque los ataques con rayos funcionan. Sosuke chasqueó la lengua de forma provocadora. Pero, ¿o no, cómo debería decírtelo? El estigma del hipocampo grabado en su pecho izquierdo comenzó a emitir luz. Una vez que la superficie de su brazo izquierdo que fue cortado comenzó a moverse, se creó un brazo izquierdo completamente nuevo. Burbuja, burbuja. Las burbujas comenzaron a subir en su cuerpo con el sonido del agua hirviendo. Partículas tan pequeñas que no podían verse a simple vista se mezclaron con las burbujas y fueron excretadas fuera de su cuerpo. Comillas, ¿no sabes que los rayos no fluyen a través del agua pura? Grifo. Sosuke hizo su movimiento y corrió hacia Ojin. Ojin blandió su lanza y apuntó a las rodillas de Sosuke. Con el sonido del agua salpicando, la lanza atravesó su cuerpo. Carga relámpago. BZZZZZZT. Ojin usó carga relámpago en el momento exacto en que la lanza atravesaba la rodilla de Sosuke, pero el rayo azul no atravesó su cuerpo y gradualmente desapareció en vano. Comillas, te dije que no funcionaría, idiota. Sosuke se rió y golpeó usando sus brazos en forma de X mientras se convertían en la forma de dos guadañas afiladas. Ojin activó el estigma de Clepsidra con una expresión tranquila. De repente el mundo empezó a moverse en cámara lenta. Ojin confirmó de antemano hacia dónde se dirigía el ataque de Sosuke y evitó sus ataques con movimientos mínimos. Esuis. Comillas, qué asco. Los ataques dividieron inútilmente el aire. Ojin evitó por poco todos los ataques de Sosuke sin ni siquiera un espacio de 3 centímetros entre él y los ataques. Fue como ver a un boxeador profesional burlándose y evitando los ataques de un aficionado. Comillas, tú, cabrón. Sosuke maldijo por frustración mientras balanceaba sus brazos. Incluso si no estaba especializado en el combate a corta distancia, la ira se disparó cuando ni siquiera pudo rozar la ropa de Ojin. Comillas, maldita sea. Sosuke creó distancia y abrió los brazos. Todo su cuerpo comenzó a hervir de nuevo y gotas esféricas de agua salieron de su cuerpo. Ojin sonrió y miró a Sosuke, que tenía gotas parecidas a huevos brotando de su cuerpo. Pensándolo bien,
Los caballitos de mar machos no dan a luz. Comillas, estás embarazada. Novela ligera. No soy un regresor. Capítulo 148, El hombre de verdad, 4. Inclinado en el suelo, Koshiro no pudo levantar la cabeza mientras su cuerpo temblaba. ¿Están masacrando gente indiscriminadamente? Incluso cuando escuchó la impactante noticia que hizo que el interior de su cabeza ardiera en blanco, no pensó en rebelarse contra Sosuke. En el momento en que dejara que su cuerpo fuera controlado por sus emociones, perdería a alguien preciado para él para siempre. Koshiro. Retroceder. Los hombros de Koshiro se estremecieron. La voz contundente de Sakaki le cortó el pecho como un cuchillo afilado. Oyabun. Los recuerdos empezaron a resurgir. Eran los recuerdos de cuando conoció a Sakaki. Aunque aún no había sido seleccionado por un celestial, había solicitado voluntariamente convertirse en miembro del grupo de vigilantes para proteger a su hermana pequeña. Lo negaron innumerables veces por no estar despierto, pero él no se echó atrás. Alrededor del momento en que había esperado de rodillas frente a la base del grupo de vigilantes durante días. ¿Por qué te esfuerzas tanto en convertirte en un justiciero? Un hombre apareció frente a él cuando estaba exhausto y al borde del colapso. El hombre tenía el pelo cortado al rape y músculos firmes que parecían capaces de aplastar huesos con solo un roce. Ryo Sakaki. El líder y responsable del grupo de vigilantes había salido personalmente a recibirlo. Quiero proteger a mi familia. Tensando los labios que no se abrían bien, respondió. Sakaki se quedó allí en silencio por un rato, y pronto se rió a carcajadas y se golpeó el hombro. Jajaja, sí, un hombre justo debe proteger a su pueblo, a su familia, y a su país. Después de ayudar a Koshiro a levantarse, Sakaki sonrió alegremente. Muy bien, te convertiré en un hombre de verdad. Así, Koshiro fue el primer no despertado en unirse al grupo de justicieros. Al principio estaba a cargo de tareas menores y recados, pero poco tiempo después pudo despertar el estigma de Skutun y ayudó a Sakaki en el frente. El combate nauseabundo persistió todos los días, pero cada día que Koshiro pasó con Sakaki fue encantador. Koshiro observó la forma en que Sakaki barría a los monstruos como un tauro loco y quiso volverse como él algún día. Al final de sus desesperados esfuerzos, acumuló 8 golpes en el pecho como Sakaki. Finalmente pudo pararse a su lado con confianza. Pensó que podría llegar a ser un hombre genial como lo fue. Pero esto es lo que resultó ser al final. Con la frente pegada al suelo, la risa mezclada con el desprecio por sí mismo salió de la boca de Koshiro. Parecía que se había quedado sin lágrimas, pues ya ni siquiera salían. Fue patético. El hecho de que quisiera convertirse en un hombre genial como Sakaki a pesar de no poder proteger a un solo miembro de su familia le hizo vomitar debido a la desilusión que sentía. Yo, no pude convertirme en alguien como Sakaki en primer lugar. Levántate, Koshiro. Coma Oyabun. Dijiste que querías proteger a tu hermana pequeña, ¿no? Sakaki se puso en postura con los puños cerrados. Entonces levántate y lucha como un hombre. Yo, no soy nada como un hombre. La voz de Koshiro tembló. No soy como tú, Oyabun, soy un idiota que ni siquiera puede proteger a su única hermana pequeña. Sus hombros temblaron con la frente apoyada en el suelo. Coma, por favor, mátame, Oyabun. ¿Encontraría la paz con la muerte? Podría escapar de la nauseabunda sensación de miseria. Él no lo sabía, pero creía que aún así sería mucho mejor que vivir. Levantarse. Los fríos ojos de Sakaki miraron fijamente a Sakaki. Una sensación asfixiante. Koshiro sintió que iba a llorar involuntariamente por lo fría que sonaba la voz de Sakaki. Oh, Dios mío. Escalonar. Koshiro levantó su cuerpo. Sus brazos se aferraron al suelo y sus piernas se mantuvieron firmes. Estoy empezando, Koshiro. Sakaki levantó el puño. Si quieres salvar a tu hermana pequeña, bloquéame. Auge. El suelo tembló. Las piedras salieron despedidas en todas direcciones y el suelo se derrumbó como si hubiera habido una explosión. Comillas puaj. Un escudo azul se creó frente a Koshiro una vez que cruzó sus brazos con urgencia. No es suficiente. No podía bloquear el monstruoso poder de Sakaki solo con eso. Comillas Se creó un escudo azul de 3 capas, y el puño de Sakaki chocó contra la parte superior de este. ¡Bang! Se escuchó un ruido ensordecedor. Koshiro sintió el impacto de un mazo en sus antebrazos cruzados mientras su cuerpo flotaba hacia arriba. Comillas, eres incapaz de soportar un solo golpe.
Sakaki gritó y tiró su codo hacia atrás. Bajó la espalda, dobló ligeramente las rodillas y saltó para lanzar un uppercut a Koshiro en el aire después de reunir toda su fuerza. ¡Bang! Koshiro rápidamente hizo un escudo en el aire y bloqueó el puño de Sakaki, pero un dolor intenso como si sus huesos estuvieran rotos permaneció en sus brazos. Koshiro voló hacia atrás mientras dibujaba un arco en el aire y utilizó por poco una técnica para aterrizar de manera segura en el suelo. ¿Por qué? Koshiro abrió la boca con voz temblorosa. Comillas, ¿por qué no te enojas conmigo? Incluso si lo amenazaron, traicionó al clan y trató de apuñalar a Sakaki por la espalda. Había pagado la gracia que había recibido con traición. ¿Pero por qué? ¿Solo por qué? Comillas, ¿por qué? Porque no dices nada. Si se hubiera enojado. Si más bien lo hubiera criticado y reprendido. No habría podido sentirse menos miseria. Hablas demasiado. Sakaki agitó su puño. Ondas de choque intangibles cayeron sobre Koshiro como agua. Comillas, blindaje. El estigma de Koshiro emitía luz. 6 escudos se extendieron como pétalos y obstruyeron el camino frente a él. Era manejable si no fuera un puño condensado con maná, sino las ondas de choque creadas por ellos. Comillas, enviadlos de vuelta. Auge. Las ondas de choque que se reflejaron en los escudos golpearon a Sakaki y se escuchó un sonido sordo como el de un martillo golpeando una lámina de metal rígida. Comillas, que va. Sakaki frunció el ceño. Los escudos creados por un despertador de Scutum tenían el poder de amplificar la fuerza de los ataques que eran reflejados por el escudo agregando mana. El cuerpo de Sakaki se estremeció cuando fue golpeado por las ondas de choque amplificadas y sintió como si estuviera sufriendo una conmoción cerebral. Comillas, me pregunto qué ataque podría contener tanta fuerza. Sakaki se rió galantemente y se limpió la sangre que fluía por su boca. Comillas, has crecido mucho durante el tiempo que no te he visto, Koshiro. Él sonrió y apretó el puño. Comillas, sin embargo. Rugido. El estigma de Tauro liberó una luz intensa mientras el suelo comenzaba a temblar como si estuviera ocurriendo un terremoto. Comillas, no es suficiente bloquearme. Como un tauro enloquecido, Sakaki bajó la espalda y corrió en dirección a Koshiro. Poderosas ondas de choque dañaron el área y se acumularon en el cuerpo de Sakaki. Oyabun. Koshiro se mordió los labios y cruzó los brazos en forma de X. Los 6 escudos que se extendían como pétalos lo rodeaban. Jaja. Exhaló un suspiro bajo y recogió todo el maná dentro de su cuerpo. Los 6 escudos que cubrían su cuerpo se multiplicaron a 12. 12 escudos multiplicados por 24. 24 escudos multiplicados a 48. El escudo que protege las estrellas abarca todas las direcciones, por lo tanto no debe haber una sola abertura en los 8 trigramas. Con su canto bajo, los 48 escudos se entrelazaron como engranajes y se transformaron en un escudo singular. No, ya no se podía llamar escudo, era más bien una fortaleza. Comillas, Koshiro. Un tauro cargó hacia la fortaleza inexpugnable. Cada vez que daba un paso, dejaba tras de sí un cráter distintivo que sacudía la tierra. Ondas de choque condensadas barrieron la zona como una tormenta. 20 metros, 10 metros, 5 metros. La distancia entre Koshiro y Sakaki se redujo rápidamente. El impacto incluso envolvió el sonido, ya que el suelo se partió en un radio de decenas de metros con las 2 personas en el centro. Rocas de varios metros de largo volaron hacia arriba y el suelo se derrumbó como si hubiera un sumidero. Era casi imposible imaginar que la destrucción fuera causada por la colisión de 2 seres humanos. El polvo turbio se extendió como niebla. Comillas, tos. Lo primero que se escuchó dentro de la espesa nube de polvo fue el sonido de Sakaki tosiendo. Sus 2 puños quedaron miserablemente aplastados como un juguete de arcilla de un niño, y la sangre que emergió se mezcló con su tos y empapó todo su pecho. Sakaki giró la cabeza con cara rígida. Los 48 escudos fueron completamente destruidos. Pudo ver a Koshiro, apenas capaz de mantenerse en pie y recuperando el aliento. Oye, bollo. Tambalearse, tambalearse. El cuerpo de Koshiro se tambaleó como si fuera a colapsar en cualquier momento. Apoyó la espalda contra la piedra que se había levantado cuando el suelo se torció. Jajaja. El sonido de su risa resonó. ¿Soy realmente un idiota? No. Su visión empezó a desvanecerse. Las lágrimas que corrían por su rostro se acumularon al final de su barbilla. Quería convertirme en un hombre genial como Oyabun. Al principio, pensó que Sakaki era una persona muy infantil.
Se burló de él por hablar de ser un hombre en esa época. Sin embargo. ¿Lo viste, Koshiro? Esto es lo que es un hombre. Cuando la ciudad estaba cubierta de monstruos que se precipitaban como un tsunami, recordó la forma en que se reía a carcajadas mientras todos los demás estaban ocupados huyendo de miedo. Sakaki era infantil, imprudente e idiota, pero su espalda se veía más genial que cualquier otra cosa en el mundo cuando corría hacia los monstruos. Koshiro quería ser como él. Quería ser un hombre que pudiera proteger a las personas que eran valiosas para él. Pero la fuerza empezó a abandonar su cintura. Olvídate del país. Ni siquiera pude proteger a mi gente, ni a mi familia. Al final, no pudo llegar a ser como Sakaki. El tiempo que pasó esforzándose por llegar a ser como él no fue más que una lucha sin sentido. Lo siento, Oyabun. Su conciencia empezó a desvanecerse. La fuerza abandonó su cintura y su espalda se dobló hacia adelante. Su cuerpo cayó hacia adelante. Toma. Sakaki atrapó el cuerpo de Koshiro que estaba cayendo y agarró su cuello para empujarlo contra la roca. ¿Estaba planeando terminar con las cosas? Koshiro cerró lentamente los ojos. No pensó que podría vivir después de traicionar al clan. Lo lamento. Koshiro recordó el rostro de su hermana pequeña que había sido envenenada y estaría esperando ansiosamente su llegada en un lugar desconocido. ¿Qué tan asustada estaría? ¿Qué tan asustada estaría? La culpa de no poder protegerla al final le cortó el pecho. Lo siento, por ser un mal hermano mayor. Por no poder protegerte. Por no poder salvarte. ¿Cuántas veces tengo que decirte esto para que lo entiendas, Koshiro? Sakaki colocó su mano sobre la cabeza de Koshiro. Un hombre, no debería arquear la espalda descuidadamente. Sakaki colocó a Koshiro para que apoyara su espalda en la piedra y pasó junto a él. Hacia donde Ojin estaba luchando solo contra Sosuke. Novela ligera. No soy un regresor. Capítulo 149, Propiedad elemental, 1. ¿Qué coño dijiste? La expresión de Sosuke se distorsionó severamente. Frunció el ceño una vez que escuchó las desagradables palabras de Ojin mientras creaba gotas de agua con su cuerpo. Comillas, ¿qué quieres decir con que de repente estás embarazada? ¿Estás tratando de negar el hecho de que estás esperando hijos? Comillas, ¿de qué carajo estás hablando? Comillas, pedazo de basura. Tratando de negar que estás embarazada después de haber puesto tantos huevos. Comillas, bastardos como ustedes son la razón por la que hay padres que abandonan irresponsablemente a sus hijos y se escapan. Comillas, dije que no estoy embarazada. Comillas, no, estás embarazada. Comillas, ¿de qué carajo estás hablando? Comillas, lo vi. Comillas, ¿qué viste? Sosuke miró a Ojin como si tuviera dolor de cabeza. No se imaginaba que se encontraría con alguien que le diría ese tipo de palabras locas al rey de los caballitos de mar. ¿Lo has olvidado, Sosuke? Esa noche, esos tentáculos largos y gruesos entraron en... Comillas, eres un hijo de puta loco. Creyendo que seguir discutiendo no tendría sentido, Sosuke disparó las gotas que había hecho hacia Ojin. ¿Será porque acababa de escuchar un montón de tonterías? Por alguna razón, las gotas que volaban parecían huevos y le causaron una cantidad intolerable de disgusto. Tú. Las gotas salieron despedidas hacia adelante como si salieran disparadas desde una ametralladora. Después de reírse y observar la reacción de Sosuke, Ojin movió los pies con calma. Parecía que la feroz batalla que tuvo con Cheondoyon hizo que evitar las gotas que caían fuera relativamente fácil. El entrenamiento de imagen que hice en aquel entonces me está ayudando de nuevo. La experiencia obtenida a través del entrenamiento de evitar los láseres en un estado casi hipnotizado al que se llegaba mediante el uso de mentiras, le dio la capacidad de evitar los cientos de gotas. Pero honestamente hablando, no hay necesidad de evitarlos. Ocultó su sonrisa maliciosa y comenzó a moverse. Pop. Las gotas de agua que pasaron junto a Ojin y tocaron el suelo explotaron con un sonido claro. El sonido no fue fuerte, pero a juzgar por cómo el suelo parecía haber sido excavado por una excavadora, la fuerza detrás de ellas no podía subestimarse. Comillas, pequeña rata bastarda. Sosuke maldijo a Ojin mientras lo veía esquivar las gotas como un fantasma. Parecía que creía que las cosas no progresarían a ese ritmo, mientras corría hacia Ojin mientras simultáneamente disparaba gotas. ¿Crees que podrás seguir esquivando? Giró sus brazos en forma de espada y los lanzó hacia Ojin, quien estaba evitando sus ataques. BZZZZT. Ojin creó una pared de rayos azules frente a él.
Una sonrisa astuta apareció en la boca de Sosuke. Comillas, no te dije ya que es inútil. Barra oblicua. La espada hecha de agua pura cortó la pared de rayos como si fuera papel y dejó un largo corte en el pecho de Ojin. Comillas, puaj. Ojin intentó esquivarla, pero no fue fácil esquivar la espada además de las gotas de agua. La espada hecha de agua rozó el pecho de Ojin, provocando que su carne se desgarrara y la sangre brotara. Comillas, jajaja. Esta es la inevitable ventaja que se obtiene con las propiedades elementales. En la mayoría de los casos, la electricidad tendría una ventaja abrumadora en una batalla entre agua y electricidad, pero esa ventaja elemental se revirtió por completo desde el momento en que pudo crear agua pura que no tenía una sola impureza mezclada en su interior. No hace falta decir que eso no significaba que el vencedor se decidiría únicamente por una ventaja inherente cuando no se trataba de una batalla Pokémon, sino de una pelea entre despertadores. ¿No es un 7 estrellas? Incluso si el lobo relámpago era un apóstol de la estrella del norte, no podía ser su oponente cuando la desventaja elemental se aplicaba además de la diferencia de estrellas, que existía en primer lugar. Pues bien, ¿a dónde se ha ido esa boca arrogante tuya? Comillas, puaj. Los golpes de espada se clavaron con fuerza en las aberturas que aparecieron a medida que las gotas caían desde todas las direcciones. Ojin podría evitarlos de alguna manera si usara el estigma de Clepsydra, pero no tenía más opción que seguir dejando que Sosuke atacara ya que no podía usar infinitamente un estigma que tenía un número limitado de usos. Comillas, puaj. Su carne fue desgarrada por los afilados golpes de la espada, y su piel fue aplastada por las gotas que contenían poder destructivo. Comillas, arc. Comillas, ¿por qué no intentas decir esa tontería otra vez? Comillas, a. Comillas, deja de gritar y pruébalo. Comillas, maldita sea. Comillas, jajaja. Sosuke rió ampliamente mientras miraba a Ojin, quien estaba siendo golpeado unilateralmente sin siquiera poder tomar represalias. Ojin no solo había arruinado por completo sus planes, sino que también se había burlado de él con una expresión arrogante. La forma en que lo golpearon miserablemente hizo que un escalofrío sensacional recorriera su columna vertebral. Ni siquiera pienses en morir en paz. Sosuke sonrió y continuó atacando mientras evitaba las áreas vitales del cuerpo de Ojin. Parecía que el daño comenzó a acumularse en su cuerpo, ya que Ojin, quien una vez evitó los ataques rápidamente como una rata, comenzó a disminuir la velocidad. Sosuke continuó atacando aún más feroz y persistentemente. Me preguntaba qué tan fuerte eras desde que mataste a ese bastardo Buo, pero toda tu fuerza proviene de tu celestial, ¿no es así? Pensó que no tenía sentido cuando escuchó por primera vez que el lobo relámpago había matado a Cheondoyon, pero ahora, después de luchar personalmente contra Ojin, estaba seguro de que la razón se debía enteramente al poder de Vega. Comillas, pero no puedes recibir la ayuda de la estrella de la tejedora ahora mismo. Sosuke era muy consciente del gran castigo que se avecinaba cuando un ser celestial materializaba su verdadera forma. Incluso si fuera una estrella del norte, no podría desafiar la restricción del mandamiento. En el presente, donde no había pasado mucho tiempo desde que Cheondoyon había muerto, sería imposible para ella materializarse una vez más y prestarle ayuda. Comillas, maldita sea. La cara de sorpresa de Ojin expresó que no había imaginado que sería mucho más débil que él. Sosuke no pudo evitar reír cuando vio lo tonto que parecía Ojin. Te están golpeando tan brutalmente cuando dijiste, que me ibas a enfrentar sola. Comillas, puaj. Comillas, jajaja. Sí, supongo que recibir una paliza como si fuera un saco de arena también es enfrentarme a mí de alguna manera. Escupió palabras de burla y continuó atacando aún más intensamente. Cuando había atacado a Ojin sin descanso durante unos 5 minutos, respiraciones ligeramente entrecortadas también comenzaron a salir de la boca de Sosuke. Jaja, jaja. Sosuke miró a Ojin mientras recuperaba el aliento. Incluso si hubiera atacado mientras hacía todo lo posible para evitar puntos vitales para obtener la máxima cantidad de dolor, Ojin sorprendentemente todavía estaba de pie después de ser golpeado durante toda la duración de 5 minutos. Es bastante persistente. Estaba pasando demasiado tiempo. Debería empezar a terminar las cosas. Los ojos de Sosuke brillaron mientras respiraba profundamente, y el estigma grabado en su pecho izquierdo comenzó a brillar con una luz negra siniestra. ¡Fua! Una espesa niebla salió del cuerpo de Sosuke. Extendido. Siguiendo su orden, la espesa niebla que emanaba del cuerpo rodeó rápidamente el área.
La escena parecía como si las nubes que flotaban en lo alto del cielo hubieran descendido para cubrir el suelo. Estaba en otro nivel comparado con la niebla utilizada por Mika. La horrible niebla parecía pegarse a él como un pantano y tratar de arrastrarlo hacia un abismo sin fin. La habilidad diabólica que le quitó la vista, el movimiento e incluso la respiración, fue infligida a Ojin. Comillas Q, G, Ga. No puedo respirar. Sosuke pudo ver a Ojin agarrándose el cuello y gimiendo de dolor, parecía tener tanto miedo que mostró una patética demostración de lágrimas. La sonrisa en la boca de Sosuke se hizo más amplia. Ahora, este es el final. Quería asegurarse de probar rigurosamente aún más dolor, pero Sakaki o los miembros del clan de Kuroushi lo perseguirían si continuaba por más tiempo. Aunque no será difícil barrerlo si uso toda la poción que reuní. Una carta oculta ejercería su verdadero poder cuando estuviera oculta. Si usara su último recurso para destruir al mero clan Kuroushi, le resultaría difícil sobrevivir a la competencia que ocurriría entre las facciones en una fecha posterior. Muere, perro de Vega. Con una mirada fría en sus ojos, Sosuke extendió sus brazos hacia Ojin, quien estaba envuelto por la niebla. ¡Fuu! Los cientos de gotas que brotaron de su cuerpo se juntaron en un solo lugar. Ya no se podía llamar gota, ya que se amontonaron formando una bola de agua que tenía un diámetro de 10 metros. Añadiendo rotación a esto, un remolino apareció dentro de la enorme bola de agua. El ataque destructivo parecía capaz de succionar un cuerpo y destrozarlo con solo poner un dedo cerca. Auge. El remolino de agua condensada fue disparado hacia Ojin. ¡Cruuu! Era difícil imaginar que el origen del fuerte ruido fuera una bola de agua. Se acabó. Sosuke se giró como si no hubiera nada que valiera la pena ver. En ese momento. Estallido. 6 cables envueltos alrededor de su cuerpo. BZZZZZZZZZT. Un rayo azul recorrió los cables. Comillas K. Sosuke, quien liberó su estado de agua pura después de creer que Ojin había muerto, rápidamente licuó todo su cuerpo. Después de escapar por poco del alcance del cable, giró la cabeza en dirección a Ojin. A pesar de que todo su cuerpo estaba cubierto de heridas, Ojin no se derrumbó y permaneció de pie. Comillas bastardo persistente. Sosuke no sabía cómo Ojin no murió por ese ataque, pero una inmensa cantidad de frustración se disparó cuando de repente fue atacado por la persona que creía muerta. Comillas morir. Corrió agresivamente hacia él y lo atacó una vez más. Incluso si de alguna manera lograba resistir ese ataque, no significaba nada, solo era la diferencia entre morir de un golpe o de dos. Corte, rebanada, bam. Chorros de agua se arremolinaban a su alrededor mientras Sosuke atacaba sin cesar. Sin embargo, ¿por qué no muere este bastardo? Por más que lo pensara, era extraño. Había logrado aterrizar con éxito decenas, cientos de ataques, pero ¿cómo fue capaz de mantenerse en pie? Comillas maldita sea. Un lenguaje vulgar salió de la boca de Sosuke. Te acabaré con esto. Decidió utilizar un poco de su carta oculta. Gorgoteo. Una corriente de agua se creó en el aire mientras agitaba ampliamente los brazos. Era diferente del agua que había utilizado hasta entonces. El agua que emitía una suave luz azul era la poción hecha al derretir a los despertadores que fueron secuestrados. Una pequeña porción de la poción entró en el cuerpo de Sosuke. Jaja. Sosuke exhaló un suspiro bajo y levantó la cabeza. Lo que comenzó en un sótano se convirtió en un espacio abierto debido al combate entre seres sobrenaturales que fueron llamados despertadores. Fua. La niebla espesa se levantó y comenzó a derramar agua, provocando que toda la zona quedara cubierta de agua como si hubiera un aguacero. No podrá soportar esto. Cada gota de agua era un ataque fatal que contenía mana. Lo que cayó del cielo fue una calamidad inevitable e imposible de bloquear. De ninguna manera. Ojin miró en estado de shock la lluvia que caía. No, para ser precisos, no miró hacia la lluvia torrencial, sino el mensaje azul que apareció frente a sus ojos. Era el mensaje que había aparecido hacía siglos. Los alrededores están llenos de la energía del agua. Los efectos de Water Affinity LV Max aumentan drásticamente. Ojin se estremeció y gritó con una expresión pálida por el miedo. Comillas C. ¿Cómo es posible juntar tanta agua en una zona seca? La tormenta que contiene un montón de mana se derramó sobre las heridas falsas hechas por transformación. Ojin reprimió desesperadamente la risa que intentaba escapar mientras era golpeado por la lluvia torrencial. Novela ligera. No soy un regresor.
Capítulo 150, Propiedad elemental, tos. Suaa. Cayó una fuerte lluvia debido a la espesa niebla. El aguacero caía como un monzón y hacía difícil abrir los ojos. Jaja, jaja. Respiraciones ásperas salieron de la boca de Sosuke. Miró a Ojin, que apenas estaba de pie mientras absorbía la lluvia con su cuerpo. ¿Qué está sucediendo? Algo era extraño. Si pensabas en la forma en que fue golpeado sin poder hacer nada, normalmente ya debería haber estado inconsciente en ese momento. ¿Por qué? ¿No muere? Ciertamente se estaban causando daños. Todo su cuerpo estaba empapado en sangre, y sus brazos y piernas retorcidos temblaban por el impacto de la lluvia. ¿Pero por qué? Comillas jaja, jajaja, maldita sea. Escupió un lenguaje vulgar y absorbió un poco más de la poción que se hizo derritiendo el estigma de 1700 despertadores a lo largo de varios años, aunque, naturalmente, la eficacia se quedó muy atrás en comparación con las pociones hechas por los despertadores de Acuario. Comillas ¿por qué? Porque no bajas. No tenía sentido que él pudiera soportar con tanta persistencia incluso después de ser golpeado por un ataque que contenía el mana de una poción que se hizo sacrificando un número insondable de vidas. Comillas suspiro. Había estado disparando ataques sin sentido a Ojin durante varios minutos, pero Ojin simplemente lo seguía como un juguete regordete sin importar lo que hiciera. Sosuke jadeó en busca de aire mientras se agarraba el pecho. Incluso si pudiera conseguir una enorme cantidad de mana usando la poción, todavía era él quien tenía que controlarla. Una vez que usó más mana del que podía manejar, Sosuke pudo sentir que sus circuitos de mana estaban destrozados y parecía que estaban a punto de romperse en cualquier momento. Comillas ¿ya terminaste? Después de convertirse en un desastre sangriento mientras gritaba patéticamente y era golpeado unilateralmente, Ojin sonrió y enderezó su espalda curvada. Su rostro vergonzoso que estaba pálido de miedo hace unos momentos ya no se podía encontrar mientras movía sus pies con calma. ¡Coma! Una breve exclamación salió de la boca de Sosuke. Entonces pudo darse cuenta de por qué Ojin no había colapsado y por qué no había muerto a pesar de haber lanzado ataques lo suficientemente fuertes como para desgastar sus circuitos de mana. Todo fue una actuación desde el principio. La forma en que puso una expresión asustada como si estuviera al borde de un acantilado. La forma en que gritaba patéticamente. Todo era solo un acto para inducir a Sosuke a esforzarse demasiado con ataques que agotarían su resistencia. Comillas C, ¿cómo eres capaz de mantenerte erguido después de haber sido golpeado por todos esos ataques? Incluso si el oponente fuera un despertador de Scutum de alto rango, no estaría intacto después de ser golpeado por un ataque de ese calibre sin evadir o prepararse para bloquear de antemano. Sin embargo, el lobo relámpago que conocía no solo no era un despertador de Scutum, sino que tampoco era un despertador de alto rango. Simplemente, ¿qué eres? Se sentiría lo mismo si un cadáver que fue apuñalado más de una docena de veces, quemado en el fuego y aplastado, se levantara nuevamente en un estado completamente bueno. Ver con sus propios ojos una escena que parecía sacada de una película de terror de clase B le hizo temblar las piernas y le corrió un sudor frío por la espalda. Comillas ¿qué dijiste sobre la propiedad elemental? Con una gran sonrisa, Ojin levantó la cabeza. Se formaban heridas en su cuerpo cada vez que las gotas que contenían mana entraban en contacto con su piel, pero luego desaparecían instantáneamente como si el tiempo se invirtiera. La velocidad de su regeneración fue incluso más rápida que cuando luchó con Arsat Khan dentro de la tormenta. Ojin ya había confirmado que podía usar la habilidad afinidad con el agua para absorber el agua creada por los despertadores del hipocampo mientras luchaba con ellos durante los últimos 3 días. Mis poderes regenerativos en realidad aumentan gracias a sus ataques más fuertes. Como era de esperar, sintió fuertes pinchazos durante el breve momento que tardó su herida en regenerarse, pero no fue difícil tolerar esa cantidad de dolor. Como dijiste, supongo que realmente existe una ventaja inevitable. Esa fue la razón por la que le dijo con confianza a Eun que podía vencer a Sosuke solo. Cualquier carta oculta que tuviera Sosuke no importaba porque, mientras su estigma fuera de hipocampo. Vencerme es imposible. Ojin fue golpeado por el agua de lluvia mientras levantaba lentamente su lanza. Su plan de agotar un poco la resistencia de Sosuke fingiendo que estaba sufriendo daño fue un éxito. Todo lo que tenía que hacer a continuación era terminar las cosas de una manera que se adaptara a sus gustos. Los rayos no funcionan en él, pero no importaba.
El estigma del ira no era el único estigma en posesión de Ojin. ¡Ay! El estigma grabado en su pecho izquierdo emitía luz. Casi 1000 plumas negras se extendieron desde su cuerpo como alas. El estigma de Noctua. Los ojos de Sosuke se abrieron. Comillas C, ¿cómo es que tienes ese estigma? El hecho de que el apóstol de la estrella de la tejedora estuviera usando el estigma de Noctua le envió escalofríos por la columna vertebral. Sin siquiera darle tiempo a encontrar una respuesta a sus preguntas, el ala hecha de plumas negras se agitó ampliamente. 10.000 flores de plumas negras. La habilidad que Cheon Doyon disfrutaba usar frecuentemente fue manifestada por Ojin. Tu. Las miles de plumas negras que fueron disparadas siguiendo la trayectoria de las alas llovieron sobre Sosuke. Comillas, te dije que ese tipo de ataques no funcionarán conmigo. Sosuke convirtió su cuerpo en líquido y recibió miles de plumas con su cuerpo. Las afiladas plumas atravesaron su cuerpo en vano. Me pregunto, ¿será realmente ineficaz? Ojin sonrió astutamente y detuvo el movimiento de las plumas. Comillas arc. Un gemido salió de la boca de Sosuke. Los miles de padres no pasaron por su cuerpo, sino que comenzaron a retorcerse dentro de su cuerpo mientras estaba en forma líquida. Comillas M, maldita sea. Intentó sacar las plumas de su cuerpo de la misma forma que excretaba impurezas para hacer agua pura, pero no fue fácil, ya que había una cantidad sustancial de plumas pegadas a él. El cuerpo de Sosuke, que tenía grupos de plumas en su interior, lo hacía parecer una chaqueta de plumas de pato que se había roto dentro de una lavadora. Bueno, no es seguro decir que el agua es menos pura ahora. Ojin soltó una carcajada y activó el estigma del ira una vez más. Cargar. BZZZZT. El relámpago azul ardiente comenzó a condensarse. Una vez, 2 veces, 3 veces. Poco a poco emitió más luz a medida que el rayo azul condensado se reunía en la punta de la lanza. Explotar. Ojin respiró profundamente y levantó su lanza. Dio un paso adelante con el pie izquierdo y tiró hacia atrás con el brazo derecho como si fuera la cuerda de un arco. Aprovechando la fuerza elástica de su cintura, lanzó su lanza hacia adelante con todas sus fuerzas. BZZZZZZZZT. Un rayo azul voló hacia adelante mientras dividía el aire. Una vez que golpeó el medio del pecho de Sosuke, todo el rayo que estaba condensado dentro de la lanza se liberó. Retumbar. La explosión del rayo envolvió a Sosuke con el sonido del trueno. Sosuke miró su cuerpo tembloroso. El lado derecho de su torso quedó completamente destrozado por la explosión del rayo. Debo apresurarme y regenerarme. Con el rostro pálido por el miedo, movió lentamente su brazo restante. La poción que se había elaborado a lo largo de varios años respondió a su llamado y comenzó a congregarse para curar sus heridas. No puedo permitir que eso suceda. Ojin extendió su mano hacia la poción que se estaba acumulando hacia Sosuke. De la misma manera que la tierra seca absorbe el agua, la poción azul creada por Sosuke comenzó a ser absorbida por Ojin. «Detente», gritó Sosuke con expresión de pánico al ver que la poción desaparecía a un ritmo rápido. Era la poción preparada para crear una vena de dragón artificial. No podía permitir que la masa de mana creada al sacrificar las vidas de 1700 despertadores a lo largo de varios años fuera entregada a una persona intrascendente. Esa es nuestra esperanza. Sosuke estiró desesperadamente su brazo hacia la poción que estaba siendo absorbida por Ojin. La esperanza que les devolvería su honor marchito. La única solución que les permitiría deshacerse del título de tierra abandonada por las estrellas estaba siendo robada frente a sus ojos. Realmente no hay ningún tonto como tú. Ojin puso una gran sonrisa mientras disfrutaba la sensación de la poción impregnando su cuerpo. No hacía falta decirlo, pero ese maná no era de mucha importancia para Ojin, que tenía una cantidad de maná inigualable. Pero aunque para mí no tenga importancia, no se puede decir lo mismo de él. Sonrió mientras miraba a Sosuke, quien estaba extendiendo su mano con una expresión desesperada. Así como el valor de $1.000.000 era diferente para un civil común en comparación con un individuo rico cuya riqueza ascendía a cientos de millones de dólares, el maná que no tenía mucho significado para Ojin no podría ser más importante para Sosuke. Comillas a. Sosuke, a quien le habían robado toda su poción, perdió la cabeza y corrió hacia Ojin. Sin embargo, no le quedaban fuerzas para enfrentarse a Ojin, ya que la mayor parte de su maná ya estaba consumido. Comprender. Ojin agarró el cabello de Sosuke. Parecía que se había quedado sin maná, ya que su cuerpo,
que anteriormente se había agitado como agua, volvió a su forma original. Ah. Los ojos asustados se podían ver a través de los espacios entre los dedos de Ojin. Cargar. Ojin comenzó a usar carga en la cabeza de Sosuke que estaba en su mano, y un rayo azul comenzó a condensarse. Comillas a. Sosuke se retorció de dolor mientras intentaba escapar del agarre de Ojin, pero simplemente no había forma de que pudiera liberarse de su agarre destructivo cuando no le quedaba mucho mana. Carga, 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 carga. BZZZZZZZZZT. El rayo azul que se condensó sobre su límite corrió salvajemente dentro de la cabeza de Sosuke, provocando que se hinchara anormalmente mientras sus ojos giraban hacia la parte posterior de su cabeza al superar su umbral de dolor. Entonces. Dispersión. Líquido cefalorraquídeo, globos oculares, pómulos aplastados y dientes esparcidos por todas partes. TCH. Ojin se sacudió la sangre de la mano y chasqueó la lengua. La pelea con Sosuke se desarrolló tal como él esperaba, sin embargo. Esto fue demasiado fácil. No importaba cuán gravemente estuviera herido, sería capaz de regenerarse inmediatamente siempre que tuviera afinidad con el agua, lo que hizo que la pelea no tuviera emoción. Hay una razón por la que está en el 7º puesto. Incluso si Ojin fue su peor rival, la destreza de Sosuke no fue nada comparada con la de Cheon Do-yeon. Si la brecha entre el 6º y el 7º es tan amplia, ¿qué tan poderosos serán los otros ejecutores? Después de perderse en sus pensamientos por un momento, Ojin se encogió de hombros levemente y extendió su mano hacia el cadáver de Sosuke. No importa lo poderosos que fueran. No importa, ya que puedo volverme aún más fuerte devorándolos a todos. Retumbar. Las nubes del cielo negro cubrieron el estigma del hipocampo. Mana viajó a través de las nubes serpenteantes y entró en su cuerpo. Abre llave. Se han cumplido todas las condiciones necesarias para el despertar del cielo negro. El 6º despertar del cielo negro comenzará. Pes. La vista de Ojin comenzó a desvanecerse. Se dejó llevar por la sensación a la que ya estaba acostumbrado y cerró lentamente los ojos. El mundo desapareció cuando sus párpados se cerraron y los recuerdos de otro mundo se desplegaron. Frente a él había una deslumbrante vista nocturna. Fue el jardín de la azotea construido sobre la casa de subastas Yongsan donde Ojin le dio el ojo del dragón maldito a Eun como regalo. Eun. En ese lugar estaba Lee Sin-yuk, que tenía una expresión extremadamente nerviosa. Se quedó rígido frente a Eun como si estuviera haciendo una entrevista de trabajo para ingresar a una gran corporación. Gritó mientras le entregaba a Eun una pequeña caja cuadrada. Me gustas desde que te conocí. Con el rostro enrojecido, escupió su confesión de amor que parecía sacada de un anticuado programa de comedia romántica. ¿Este hijo de puta? La expresión de Ojin se distorsionó gravemente mientras observaba los recuerdos de Lee Sin-yuk,